Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Jesús Ramírez, y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es sábado 10 de junio de 2023. Bienvenidos a tu casa. Bueno, hoy hemos madrugado un poquito porque voy a celebrar mi cumpleaños. No sé si lo he dicho, pero bueno, lo vuelvo a decir. Cumplo 22 añitos dentro de 2 días. 22 añitos, dice. Aquí podemos ver las nuevas lamas que han colocado ya totalmente reparadas, modificadas, y que ahora veremos cuando pasemos por Castellana. No te adelantes a los acontecimientos, Jesús. Bueno, pues empezamos por la esquina de la Torre B. Tenemos un montón de lamas que han traído aquí en esta esquina de Concha Espina con Plaza de Lima. No sé por qué me da, pero estas lamas son para colocar en la parte del lateral oeste. También estoy viendo que la grúa que tenían ahí colocada y montada de Aguilar ya no está. Esa grúa que ha estado colocando las piezas en la parte de la visera. Debe ser que ya han acabado con esos trabajos en esta esquina de la Torre B. Lo que sí veo es que hay una especie de camión grúa, sí, que es el que está sirviendo a esta zona. Está colocando las conexiones entre los soportes verticales. Estas guías que hace poquito han colocado en esta esquina ya de Concha Espina. Y donde también iremos viendo cómo van colocando los tirantes, las pestañas, los nexos y ya por último las lamas para cerrar con todos los huecos estas juntas de dilataciones que tenemos alrededor del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, vamos a movernos un poco, vamos a ver qué novedades tenemos también en la esquina de la Torre B. Ahora cuando se ponga en verde cruzamos. Mirad cómo se ven desde aquí las lamas, esas nuevas lamas que han colocado en esta parte del lateral oeste. Esas lamas que han corregido, debe ser que las han aplanado para salvar ese hueco que hemos visto, sobre todo en la parte inferior y norte del lateral oeste. Debe ser que al club no le gustaba cómo quedaban y, como estamos viendo, pues las van a cambiar. Las que no parece que se vayan a cambiar son estas de aquí abajo, justamente las de las partes bajas de las torres y de la fachada. Estas lamas de aquí no se van a cambiar, al menos no hay noticias al respecto. Bueno, nos elevamos gracias al baby de las obras. Realmente no podemos ver mucho porque tenemos un montón de lamas aquí acopiadas justo enfrente de la Torre B. Mirad todas las lamas que tenemos. Yo creo que en cuanto terminen de colocar las pestañas, los nexos pertinentes en las zonas correspondientes, pues van a colocar ya todas estas lamas que tenemos aquí guardadas y amontonadas. Justo detrás tenemos también todo ese material para seguir instalando esa pasarela de mantenimiento, esa pasarela que hemos visto como ya terminaban prácticamente de colocarla en todas las zonas de las fachadas del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver cómo han traído también muchas más piezas, las dejan aquí al lado de las vallas de forma paralela colocadas. Ahí vemos también más material que tienen para subir. Y lo dicho, no podemos ver bien lo que está pasando justo detrás de las lamas porque están las mismas, pero no creo que presente mucha novedad y grandes cambios toda esta zona. Ahí vemos al fondo también más lamas, lo que digo, y dentro de poco veremos cómo las colocan. Así que vamos a andar un poquito más hacia adelante, vamos a entrar levemente en Castellana para ver si podemos ver esta parte de aquí. Aprovechamos las pocas sombras que tenemos porque ya está empezando a apretar el sol. Aquí podemos ver la parte baja de la fachada oeste, la parte más sur, donde hemos visto cómo colocaban todas estas pestañas. Dentro de poco veremos cómo colocan ya los nexos para terminar con el cerramiento de esta parte. También podemos ver que ayer lo vi por la tarde, pero al final no lo saqué. Podemos ver que ya en la puerta número 6, en la puerta de la tienda oficial, futura tienda oficial del Real Madrid, aquí en la parte de Castellana, porque ya sabéis que en la parte del lateral este habrá otra también, han colocado lo que viene siendo esta parte superior del recubrimiento final para los accesos. He de decir que es la única puerta de Castellana que han hecho esto y estoy flipando. Ahora desde el montículo de Honduras o hasta Bélgica lo veremos mucho mejor. Vamos a ir fijándonos también en la esquina de la Torre B porque no tienen que tardar mucho en colocar las lamas en vertical, esas que han colocado también en la esquina de la Torre C.
Aquí podemos ver cómo tienen esos nexos ya preparados para colocarlos en la parte baja de la fachada. Lo que decíamos antes, hemos visto cómo han quitado ya mayoritariamente la lona, esa lona que cubría la parte baja de la torre B y que aún queda un poquito por retirar en esa parte. Así que lo único que queda ya es ver la llegada y colocación de las lamas en vertical, como en la esquina de la torre C. ¡Boom! Mirad cómo está la esquina de la torre C. ¡Qué maravilla! ¡Qué alboroto! ¡Qué cambio ha pegado la parte baja de la torre C, eh! Está muy bonita. Torre C, ¿estás soltera y quieres un lío conmigo? No, que es broma, que estoy casado y cagado. Bueno, estamos en el montículo de Bélgica, viendo la parte de la fachada oeste, y aquí podemos ver esas dos nuevas lamas que han traído ya otra vez al lateral oeste, y que ayer vimos aquí en primicia cómo las habían colocado y el desnivel que tenemos entre una y otra. A la derecha tenemos las lamas que vimos cómo colocaban, y a la izquierda tenemos las lamas con el adhesivo protector que colocaron ayer, y pudimos ayer aquí en el canal apreciar cómo era un indicio clarísimo de que van a cambiar las lamas, al menos las de la parte inferior, porque ahí podéis ver el salto que hay de una lama a otra. Lo que no sabemos es si las han hecho nuevas o si las han llevado a reparar, a aplanarlas para salvar el espacio que hay entre una y otra, porque ya sabéis que el espacio que hay entre lama y lama en la parte norte y mitad inferior de la fachada oeste es grandísimo, y realmente al club no le gusta, pero es que ahora mismo está todo en obras. Por supuesto, se ven andamios, se ven cascos amarillos, se ven grúas, se ven un montón e infinidad de cosas de obra, pero cuando esté todo listo, esté todo iluminado y se vea desde el exterior la parte del interior aquí en Castellana, va a ser brutal. No sé, no entiendo el cambio de separación de las lamas, pero bueno, aquí el que manda es Florentino, y si a Florentino no le gusta, pues todo el mundo chitón. Pero bueno, vamos a dar un último repaso a esas dos nuevas lamas que han colocado en la parte central, para que veáis que en la parte sur hay desnivel, y luego veremos cómo también hay desnivel en la parte norte. Desde aquí no se aprecia muy bien, se aprecia pero no muy bien comparándolo con la parte sur. Ahora lo veremos mejor cuando lleguemos a la esquina de la torre C. Y por lo demás, poco movimiento, pocas novedades también en esta parte de Castellana y del Santiago Bernabéu. Ya prácticamente los andamios están llegando o han llegado ya a la esquina de la torre C. Veremos ahora cuando estemos por esa zona. Lo que hemos visto al empezar el vídeo, ya han comenzado y ya han instalado muchas, si no todas, las pestañas que deben colocar en la parte baja de la fachada oeste, aquí en la parte sur. Así que lo que digo, ahora lo veremos mucho mejor desde el otro lado. También último vistazo a la parte baja de la torre C, con esas lamas en vertical. Vamos a acercarnos por la zona, porque ayer es verdad que no colocaron más lamas en vertical, pero vamos a ver si hoy sí están haciendo algo. Lo que también va muy bien es el recubrimiento final de la viga museo, donde poco a poco veremos cómo van cerrando también toda esta parte con lamas, y aquí podemos ver que faltan como 3/4 sectores por colocar ese recubrimiento final. Ya prácticamente desde esta ubicación no lo podemos ver bien, así que vamos a avanzar. Vamos a ver si podemos ver desde aquí. Nada, se ve fatal, se ve muy mal. Vamos a seguir avanzando. Bueno, pues resulta que los billetes de 9 euros existen y yo no sabía de su existencia. Oye, desde aquí se ve genial todas estas novedades en el lateral oeste. Mirad la separación que hay en la parte baja de la fachada oeste, ahí en la zona más cercana a la torre B. A medida que nos vamos adentrando en la parte central podemos ver que han colocado esas dos nuevas lamas. Vamos a ver desde aquí el salto grandísimo que hay entre las antiguas y las nuevas que hemos dicho antes que íbamos a sacar. Indicio clarísimo de que las van a cambiar, al menos las de la mitad inferior. Desde aquí también podemos ver ese recubrimiento final de la viga museo. Se han saltado un sector, pero se lo han saltado porque está el montacargas todavía. Sigue sirviendo material a la parte superior, a la parte de la terraza que va a estar justo encima del museo, y faltarían ya como 2 sectores por colocar la segunda capa y la última capa
de la viga museo, al igual que también tenemos ya los andamios, han llegado al tope, ahí lo podemos ver, han llegado al tope y parece que van a acabar antes de colocar ese recubrimiento en la parte baja que la cara externa, esta cara que estamos viendo desde la calle. Lo que sí estamos viendo es que han quitado todas esas puertas antiguas de aquí de Castellana y estamos viendo como vemos todo el interior, así que en cualquier momento vemos grandes avances en esta parte de Castellana también. Hemos visto cómo colocaban la nueva estructura en la puerta número 6, hasta incluso me atrevería a decir que las próximas semanas veremos cómo colocan las nuevas estructuras también aquí en el lateral oeste, como hemos visto en el fondo norte y en la puerta número 6. Vamos hacia la Torre C. Gracias a que han quitado estas casetas que había aquí, podemos ver mucho mejor el avance de la Torre C. Aunque creo que llevan como 2 días sin colocar lamas verticales en la parte baja de la torre. Ahí podemos ver, creo que, y me suena, de que está igual que ayer. Pero bueno, han pegado un gran avance en la colocación de esas lamas en vertical en esta zona. Y también tenemos muchas ganas de ver ya la colocación en las otras torres. Lo que decíamos antes, mirad cómo han llegado ya al tope para colocar los andamios. Están rozando con la Torre C para trabajar en la parte baja de la viga museo. Vamos a subir la mirada porque también tenemos movimiento en la parte de las viseras. Hemos visto cómo colocaban las pestañas, así que dentro de poco veremos cómo colocan los nexos en estas viseras de la Torre C para ya terminar de colocar y de instalar la piel envolvente. Así que vámonos para el fondo norte. Oye, os he dicho que dentro de 2 días cumplo años. Uy, se está nublando. Bueno, pues dejamos atrás el lateral oeste, dejamos atrás. ¡Ojo! ¡Ojo! Mira. Han despejado todo esto. Y esta verdadera locura. Si ayer había un montón de material en toda esta zona. Madre mía, yo creo que van a empezar ya a trabajar para remodelar toda esta zona, ¿eh? No sé, ¿qué pensáis? ¿Qué me decís? ¿Qué opináis? Bueno, lo dicho, dejamos atrás Castellana, dejamos atrás la fachada oeste del Santiago Bernabéu y ya nos adentramos en el misterioso mundo lúgubre y sombrío de Rafael Salgado. Bueno, pues como siempre, modo gran angular de la esquina de la Torre C, dejando atrás, como hemos dicho, la parte de la fachada oeste y Castellana. Seguimos viendo que hay movimiento, sobre todo en este hueco donde han colocado esos 2 últimos soportes verticales, esas guías. Seguimos viendo en la parte baja de la Torre C, donde tienen acopiado, tienen amontonado, tienen colocado todo ese material, esas lamas que van colocando en la mismísima torre. Ahí podemos ver que ya desde aquí podemos ver la colocación de las mismas. Así que dentro de muy poquito veremos también cómo ya encaran esta parte de la torre. Así que seguimos avanzando. De momento este hueco con la colocación de las lamas aún no lo han tapado. Bueno, aquí podemos ver que a medida que han ido quitando esas antiguas estructuras, esos antiguos paneles de información del Clásic Bernabéu, podemos ver que ya han ido colocando las nuevas estructuras como han hecho mayoritariamente en la parte del fondo norte, aquí en Rafael Salgado, y que ahora veremos. Tenemos aquí a la derecha un montón de palets de yeso o cemento, también teníamos un montón de aislante en esta esquina de la Torre C. Tenemos una grúa del elenco de Aguilar que sigue trabajando en la zona. Aquí podemos ver cómo tienen que seguir trabajando, colocando los tirantes, colocando las conexiones, colocando posteriormente las pestañas y ya por último los nexos y las lamas. Hemos estado también muy pendientes esta semana de que han ido colocando esas pestañas entre las conexiones de la fachada y las costillas. Vimos cómo estaban por la parte central más o menos, faltaban esas que estaban más cerca a la Torre D. Ahora veremos cómo está de avanzado. Aquí podemos ver que están empezando también a colocar las pestañas en estas conexiones entre lo que decimos las costillas y lo que va a ser la fachada en esta parte de Rafael Salgado. Ahí podemos ver cómo siguen colocando más uniones de visera, en este caso entre la esquina de la Torre C y la parte de la fachada norte. También tenemos ahí arriba las viseras, esas lamas en visera que han colocado en estos últimos días. La gran peculiaridad en esta zona respecto a la zona del fondo sur es que aquí en esta zona han subido las lamas con las pegatinas y en el fondo sur sin las pegatinas.
Nos encontramos en estos precisos instantes justamente en la parte central de Rafael Salgado. Tenemos a nuestras espaldas el gran restaurante José Luis. Podemos ver que, madre mía, es que no cabe un alfiler aquí en el fondo norte. Con todas las lamas que tenemos, las grúas, la maquinaria, el material también ahí al fondo. No sé ni dónde ver ni qué visualizar. A la derecha tenemos armarios llenitos de lamas. Bueno, otros están vacíos ya de esas lamas que han subido y que están subiendo a la parte de la visera. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en esos accesos, nuevas estructuras para los accesos. Tenemos aquí un total de 2 plataformas, ahí podemos ver amarillas como una banana de Canarias, y esas son las plataformas que ayudan a los trabajadores a subir las lamas a la visera, que he de decir que la visera del fondo norte está bastante avanzada. Ha pegado un buen cambio, ha pegado un buen avance, y ya solamente faltaría colocar todos los sectores de la parte más cercana a la torre D. Oye, ¿y esa parte de ahí? ¿Eso que se asoma? Bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Esto que se asoma por ahí, por el paseo 360. Lo que sí vemos que están trabajando es en estas estructuras del fondo norte. Hoy tenemos una pequeña cuadrilla trabajando ahí en esas estructuras. Yo creo que dentro de poco veremos ya la colocación de esos paneles, de esas lamas, como hemos visto en 3 puertas ya aquí en el fondo norte. Y yo creo que hasta finales de verano, o cuando esté muy avanzada la obra, no veremos cómo colocan los paneles LED que van justamente ahí en el medio. Lo que decíamos antes, mirad cómo han colocado las pestañas entre estas conexiones de las costillas y la fachada, pero faltan muchas conexiones todavía por colocar esas pestañas. Básicamente desde esta conexión hacia la torre C están todas colocadas, todas las pestañas, excepto las 2 últimas que se han colocado donde las guías verticales, y desde la parte central hacia la torre D, como hemos dicho, pues aún no están colocadas. Ahí vemos cómo siguen sirviendo, nutriendo al interior de, en este caso, nuevos palets de ladrillos. Ahí hemos visto también cómo colocaban estas estructuras de las puertas de acceso, y vámonos hacia Padre Damián. Ale, hop. Mirad que de polvo. Ay, cómo añoramos el polvo, Bueno, verdadera locura. Ahora os lo enseño lo que estoy viendo desde aquí. No me había fijado hasta ahora. Ahora podemos ver las guías, esas nuevas guías que han colocado en esta esquina de la torre D, donde falta mucho trabajo todavía. Ya veo que han colocado todas las conexiones en las nuevas guías, pero aún faltan unirlas en la parte central. Ahí podemos ver los acoples para colocar las conexiones. Tienen que seguir colocando los tirantes, sobre todo en este espacio, las pestañas, los nexos y las lamas. Aún así tienen que seguir trabajando en estos huecos de ascensores, donde no veo grandes novedades, no han colocado más puertas. Así que vámonos, ahora sí que sí, para Padre Damián. Mirad qué aislante, por favor. Lana de roca por todos los lados. Bueno, dejamos atrás la fachada norte, dejamos atrás el fondo norte del Santiago Bernabéu y entramos ya definitivamente en Padre Damián, dejando atrás también estos huecos de estas lamas que quitaron en la esquina de la torre D. Es verdad que hemos visto cómo han vuelto a colocar las lamas en la fachada oeste, pero aquí de momento en Padre Damián esos huecos que estamos viendo aún no los han tapado. Ahora veremos la parte central donde también quitaron lamas, a ver si han traído las reparadas o las nuevas. No sabemos si las han reparado o son nuevas directamente. Oye, no te enfades. En toda esta parte baja de la fachada este, aquí en la zona norte, tienen que colocar las pestañas, lo están preparando. Ahí hemos visto esas huellas, esos rastros en la parte baja, blancos, donde ya sabéis que es un indicio clarísimo de que van a empezar ya a colocar las pestañas, como han hecho en la parte de la torre A. Y en la torre A ya tenemos muchísimas lamas ya colocadas. Así que iremos viendo todo ese trabajo a lo largo de toda esta parte baja de esta fachada este del Santiago Bernabéu, que por lo que puedo ver, las lamas que quitaron aún no las han traído. Ahí podemos ver el hueco, uno de ellos. Vamos a seguir viendo. Ahí tenemos otro hueco. Quitamos el zoom y ahí podemos ver el tercero de esta zona. Y último, donde podemos ver y observar de que aún no han tapado, no lo han reparado o no lo han traído nuevo.
Hoy tenemos las puertas cerradas, parece que hoy material no van a traer. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en esta plaza de Sagrados Corazones. Aquí en Padre Damián han ido recogiendo todo, han ido despejando toda la zona. Hemos visto cómo construían esos muros que estarán en la plaza de Sagrados Corazones. Y lo que decía, pues han ido despejando toda esta zona para darle ya el último arreón a la plaza de Sagrados Corazones. Para la zona de la tienda hemos visto cómo han empezado ya a colocar las estructuras de cerramiento. Ahí podemos ver las redes anticaída. En esta zona de aquí va a estar la tienda oficial del Real Madrid, coincidiendo también con la que van a hacer en el lateral oeste. Aquí podemos ver la torre de asedio, que gracias a ella pues depositan todo el material que van sacando y que van introduciendo al interior. Debe ser que todavía aún no han acabado en los interiores. Podemos ver en la parte baja de la fachada este justamente esas tapias que se han ido subiendo y construyendo en toda esta zona. Veremos cómo ya la semana que viene enfoscan esos ladrillos color butano. Bueno, pues vamos a seguir avanzando, vamos a ir hacia la plaza de Sagrados Corazones, andando, siempre imagen en movimiento para que veáis lo espectacular que está esta fachada del Santiago Bernabéu, con esas lamas que están ya sin pegatinas. En la parte baja, esas nuevas lamas que colocaron en la parte baja de la torre A, aún no han quitado el adhesivo protector. También vemos a duras penas las lamas en visera que han colocado en esta zona del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que desde el suelo no se ve muy bien, pero a medida que nos vamos acercando hacia la plaza de Sagrados Corazones se va viendo mucho mejor. Totalmente visibles y se aprecian mucho mejor son las que están las más cercanas a la torre A. Estas lamas que vimos cómo quitaban una de ellas porque estaba deteriorada, estaba rota, se la han llevado, debe ser que la van a corregir, la van a reparar. Y harán lo mismo que con las de la fachada oeste, así que estaremos pendientes a ver qué va ocurriendo. Venga, que está en verde. Bueno, pues entramos en la plaza de Sagrados Corazones. Tenemos un montón de material y trabajo que se está produciendo y ejecutando en esta zona del Santiago Bernabéu. Tenemos material misterioso ahí al fondo. Por la forma parecen lamas que han tapado, que han cubierto y han protegido. Debe ser que por las lluvias, pero me parece raro porque en otras zonas hemos visto las lamas en los armarios y no las han protegido. Además que si nos fijamos ahí al fondo también han traído más material totalmente cubierto y protegido. Así que veremos en estos días a ver si lo destapan y podemos ver qué es lo que es. Dios, cómo pega el Lorenzo. ¡Ah! Me está picando la nuca de una forma. Que alguien me eche After Sun. Madre mía, cómo pica. Bueno, pues hay que estar pendiente porque en las próximas semanas veremos muchos avances y muchos cambios en toda esta zona del Santiago Bernabéu. Así que dale a like, suscríbete y sobre todo y muy importante, activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo sobre la remodelación del estadio. Así que dejamos atrás la enorme y espectacular fachada este del Santiago Bernabéu, dejamos atrás también la parte de la visera y ya nos metemos en el misterioso mundo antes de acceder al interior del fondo sur. Realmente todos son mundos maravillosos en todas las zonas del Santiago Bernabéu, pero tengo que decir algo para que quede bonito en el vídeo. Bueno, pues lo dicho, dejamos atrás el lateral este del Santiago Bernabéu, ya nos metemos de lleno con el fondo sur y ahora accederemos al interior porque me cuenta un pajarito que están empezando a colocar las membranas. Bueno, una pajarita más bien. Oye, ¿esto no parece como un tubo de submarino? Mira qué chulo. Bueno, pues hablando de ese tubo, poco a poco iremos viendo cómo ya terminan de cerrar todo, hasta incluso también la torre A. Tenemos muchas ganas de ver cómo cierran la torre A, como están haciendo con la torre C. Joder, con la torre C. Las lamas de la parte baja de la fachada, aquí en la torre A, mirad cómo va quedando, cómo ha quedado. Ya hace bastante tiempo que colocaron estas lamas. Y vamos a ver qué novedades tenemos. Seguimos viendo piezas enormes blancas, como hemos visto en la torre B,
tienen que seguir trabajando con la formación de las viseras. Esta torre está bastante retrasada, la verdad. Lo que sí siguen haciendo es colocar, en este caso, los tirantes. Ahora mismo están en la parte más superior de esta nueva guía que está conectada con la esquina de la torre A. Ahí podemos ver cómo están colocando los tirantes. Lo que he dicho también, poco a poco iremos viendo que en esta zona va a pegar un cambio brutal y abismal. Hemos visto también durante estas semanas que faltaban esas dos últimas tiras de nexos por colocar en esta parte más cercana de la visera. Podemos ver que en esta zona sí han colocado los nexos, es más, están colocando lamas en esa zona, pero en esta zona de aquí podemos observar que están las pestañas, pero no los nexos. Pero bueno, eso lo hacen rápido ya, eso es como churros. Un saludo para todos los churreros que estén viendo mi vídeo. Bueno, es que ves esta zona de aquí y la verdad es que dices, pero ¿cuándo va a estar listo todo esto? Siempre ves plataformas, siempre ves trabajadores. Mira estos que se van a meter por la obra. No. Claro, es que debe ser que la entrada, es que no pueden hacerlo así porque toda la gente siempre va por la parte de la valla. Mira, me voy a apoyar aquí un poquillo para hablar de esto. Esto habría que cambiarlo porque toda la gente que va al tour siempre sigue las flechas. Es verdad que, joder, vamos a ver, hay que tener un poquito de inteligencia, un poquito de lógica en la cabeza, porque es verdad que te ponen las flechas Tour Bernabéu hacia allá, hacia la derecha, pero no vayas bordeando, no vayas cerca de la valla, porque cerca de la valla está la carretera. Ten cuidado, de verdad, si estás viendo el vídeo, por favor, ve por la acera si vas al Bernabéu, al Tour Bernabéu, y no vayas por la parte de la valla. Valga la redundancia. Ahí podemos ver también cómo han ido colocando las pestañas, al igual que en el fondo norte. Se han metido mucha prisa también para colocar las pestañas en las conexiones entre las costillas y la fachada. Ahí podemos ver el gran avance que han pegado aquí en el fondo sur con este trabajo. Lo que decíamos antes, tienen que seguir trabajando en la zona, tienen que seguir cubriendo todos esos huecos del elevador de servicio y los ascensores, donde siempre vemos mucho movimiento, pero luego realmente no se convierte en nada. Así que no nos preocupemos, don't worry, be happy, que todavía queda mucha hora por delante y mucho verano por trabajar. Madre mía, qué cambio ha pegado la parte de la visera, ¿eh? Mirad cómo ha avanzado, ya quedan dos sectores nada más. Faltan por colocar esos nexos que estábamos diciendo antes, pero menudo cambio. Qué brutalidad de avances que hemos visto en todo este tiempo en el fondo sur. Ahí seguimos viendo cómo trabajan en los interiores aquí de las galerías del Santiago Bernabéu, justo detrás de la tienda oficial del Real Madrid. Veremos cómo poco a poco van cerrando toda esa zona. Y es que la verdad es que cada vez que miro hacia arriba me quedo flipado de la colocación de las lamas, por dónde van ya. Y es que mirad cómo queda ya la visera con la parte de la fachada. Y pensar que ahí dentro va a estar el paseo, ese paseo 360, ese skywalk, donde podremos dar una vueltecita, veremos a ver la estrechez que tiene ese lugar, pero qué brutalidad. Bueno, pues ya con estas novedades del exterior nos vamos hacia el interior, así que os espero allí, no tardéis mucho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, 10 de junio de 2023, a 2 días de que sea mi cumpleaños. Bueno, vamos a ver las novedades en el interior, así que disfrutadlo a tope. Ya hemos visto en el exterior lo que ha pasado, esas novedades que hemos visto. Ahí podemos ver cómo están trabajando en la parte de la grada, esa nueva grada que están haciendo en el fondo sur, pegando con el lateral oeste. Ayer vimos cómo empezaban a tapar ese sector de los nuevos asientos. Ahí podemos ver cómo poco a poco siguen construyendo y dejando esa grada preparada para ya colocar definitivamente los asientos. Toda esa parte de ahí será grada prefabricada o grada de hormigón, y a la izquierda, justamente la puerta 36, será una grada desmontable. Ahí podemos ver cómo siguen aprovechando para amontonar todos esos materiales, esas conexiones que van instalando en las estructuras para el videomarcador 360 en la parte sur del Santiago Bernabéu. Así que seguimos viendo toda esa zona. Lo que decimos, esa zona de ahí es la que va a ser la grada
desmontable. Bueno, vamos a seguir viendo las novedades. Tenemos la grada abatible completamente abierta, siguen sirviendo al interior de nuevo material. En cuanto desplacen y metan todas las bandejas al hipogeo, veremos cómo meten todas las grúas para seguir colocando las estructuras del videomarcador en la parte norte. Han empezado a colocar esas tapias también, como estamos viendo aquí en el fondo sur, donde vimos que primero empezaron por la parte norte y lateral oeste. Ahora estamos viendo que ya han empezado también en la parte sur. Lo que decíamos, las conexiones, ahí tenemos la plataforma, solamente una, no da para más el espacio que hay ahí en el fondo sur para seguir colocando a la vez. Y así es como avanza a día de hoy, 10 de junio de 2023. Hemos visto la parte de la visera en el exterior como estaba muy avanzada y ahora la vemos desde el interior. Aquí tenemos las cerchas, tenemos novedades, como hemos dicho, en el exterior. Ahí podemos ver, ya han quitado todo el césped, siguen pintando, dando esa mano de pintura a esa grada baja y grada alta del lateral oeste. Seguimos viendo como en estos días no han cesado los trabajos en toda esa zona. Vemos siempre como unos 20 o 30 trabajadores trabajando en la zona. Aquí a duras penas también podemos ver cómo están trabajando en lo que parece ser entre la segunda y la tercera bandeja. Poco a poco iremos viendo cómo van reformando toda esa grada del lateral oeste, donde a la vez que estábamos viendo cómo estaban pintando en esa grada, también veíamos cómo colocaban esos tacos de anclaje para los nuevos asientos que colocarán en esta zona del Santiago Bernabéu. Aquí podemos ver los trabajos que se están produciendo. Ya están preparando la segunda bandeja para desplazarla hacia la parte del hipogeo. Ayer vimos en exclusiva aquí en el canal cómo salían las celosías justo debajo de la grada del lateral oeste. Vimos cómo salían, así que ya sabéis que lo siguiente es desplazar la bandeja hacia la parte del invernadero. Ahí seguimos viendo esos andamios ya montados para seguir con la estructuración del Skybar del lateral oeste. Mirad qué de andamios han colocado en toda esa zona, es brutal. Bueno, seguimos viendo. La gran novedad del día de hoy aquí en el canal es que mira, bueno, lo que acaban de hacer. Madre mía, ya están empezando a colocar los cojines, las membranas, como queráis llamarlo, entre las cerchas más cercanas al parking norte. Sí, las del fondo norte. Ahí podemos ver cómo caen, cómo sobresalen por la parte intermedia de las cerchas. Qué verdadera locura, ¿eh? Dijo Nuevo Bernabéu que iban a empezar ayer a instalarlas y efectivamente ahí podemos ver de momento un pequeño sector, pero ya esto es un ritmo frenético. Ahí vemos las lamas de visera en el fondo norte. Ya sabéis que han dejado un pequeño sector, como hemos visto en el exterior. Siguen con las estructuras de los antiguos palcos triangulares. Poco a poco iremos viendo cómo coge forma. Ayer vimos también cómo quitaban todos estos asientos del primer anfiteatro, del fondo norte y del lateral este. Os tengo un vídeo bomba sorpresa preparado aquí en el canal. Dentro de poco lo subiré, así que ya sabes, dale like y suscríbete. Aquí tienes las nuevas pantallas también anchas del vídeo marcador, ese anillo LED en el fondo norte. Hoy tenemos toda la fascia del primer anfiteatro totalmente visibles para ver cómo van y cómo están colocadas esas pantallas del anillo LED. Aquí podemos ver cómo siguen los trabajos en las bandejas. Bueno, ya cambiando de ubicación, seguimos viendo cómo trabajan en la parte más superior del cuarto anfiteatro, en este caso del fondo norte. Vamos a ver ahora las novedades del lateral este, pero un último vistazo antes de abandonar el estadio de esa membrana que ya han colocado en la parte más cercana al parking norte. Ahí podemos veremos a ver qué pasa con ese toldo del palco presidencial. Ahí podemos ver también cómo suben ese pequeño escalón, esos pequeños centímetros en la parte de la grada, como ya han hecho en muchas de las reformas ya existentes
cuando ya lo hicieron hace bastante tiempo. Seguimos viendo un montón de trabajadores, es cuando hormigonan para sostener y aguantar esa manguera, para fratasar, para meter la aguja, ese vibrador neumático. Pero están a tope, están a tope en la parte del primer anfiteatro, la parte más sur del lateral este. También vimos cómo empezaban a quitar los asientos en el segundo anfiteatro, aquí del lateral este también, así que dentro de poco comenzarán con la reforma también, como estaban haciendo y como están haciendo en el primer anfiteatro. Últimas imágenes del lateral este, ahí podemos ver cómo avanzan con las lonas hasta que no terminen de colocar esa segunda capa. A la vez que nos acercamos a la torre D, nos seguirán colocando más lonas. Imagino que, bueno, pues lo tendrán todo pensado e irán colocando ya esa segunda capa para terminar con las lonas, esas lonas de insonorización y diseño. Bueno, poco a poco iremos viendo también cómo van cerrando toda esa parte de viseras del lateral este. Venga, últimas imágenes desde esta ubicación que está muy chula, esta esquina del fondo sur con el lateral este. Ahí podemos ver más material que siguen acopiando. Veremos a ver si lo utilizan para las conexiones entre los soportes del videomarcador. Vemos cómo siguen con el cerramiento en los laterales del Skybar. Desde aquí se ve bastante bien, la verdad. Y toda esa zona de los palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro podemos ver que está todo bastante paralizado. Aquí aprovechan también en la puerta 36 para seguir acopiando más material, ese material que van a seguir utilizando. Celosías totalmente sacadas fuera de su sitio para sostener el peso de la siguiente bandeja, esa segunda bandeja que veremos como dentro de poco también se introducirá al hipogeo como ha hecho ya la primera. Qué locura cuando ayer vimos cómo sacaban las celosías, Me quedé anodadado, estaba con Virgilius in the Night y estábamos viendo cómo salían. Y es verdad que el proceso entre que sale una y otra tarda, pero cuando sale una realmente es muy poco tiempo. Ahí podemos ver cómo están colocando las lonas, están terminando de colocar las lonas para que no rebose la arena una vez que desplacen e introduzcan la bandeja al interior del hipogeo. Vemos muchos cascos azules, es que siguen, y es que es lo que decimos, están preparando ya la bajada de la segunda bandeja, que ya hasta mínimo el lunes no la bajarán. De momento tienen que seguir quitando las vallas y haciendo todos los remates posibles para proceder a bajarla. Así que poco a poco nos vamos despidiendo también del interior. Hemos visto las novedades del exterior también, así que mirad cómo va el avance de esa nueva grada del fondo sur, esa parte más cercana al lateral oeste. Bueno, pues si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y muy importante también activar la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que hacemos. Gracias, nos vemos.